Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de Excel, en esta ocasión vamos a hablar de la función indirecto. Es muy importante para el desarrollo de mejores aplicaciones y para el establecimiento de una estrategia de análisis de datos más fortalecida. Antes de comenzar con este tutorial, no olvides suscribirte a tu canal y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos tutoriales. En este primer ejercicio vamos a utilizar la función indirecto en su forma más básica. La función indirecto tiene dos argumentos. Uno es una referencia y el segundo es el tipo de referencia que vamos a utilizar con nuestra función. En este ejercicio vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. En la celda D1 vamos a colocar la dirección en la cual se encuentra el texto que está en la celda A1 y vamos a utilizar la función indirecto en la celda D4. Ya aquí vemos que tiene dos parámetros. El primero es la referencia y el segundo nos permite establecer el tipo de parámetro de la referencia. Si utilizamos falso, le estamos indicando que vamos a utilizar el formato fila-columna, y si utilizamos verdadero, utilizamos las direcciones que comúnmente estamos utilizando en Excel. Vamos a dejarlo así, sin el segundo parámetro, damos Enter y efectivamente referenciamos de esta forma el contenido de la celda A1. Ahora vamos a utilizar el segundo formato, que es fila-columna. Como el contenido está en la fila 1, columna 1, entonces esta va a ser nuestra referencia. Utilicemos nuevamente la función indirecto y vamos a utilizar el contenido de la celda de 2. Entonces allí ya le vamos a indicar que el formato que vamos a utilizar es falso en su segundo parámetro para que haga referencia al formato fila columna. Cerramos y de esta forma también podemos referenciar el contenido de la celda A1. En este segundo ejercicio vamos a utilizar estas dos tablas. En una hay un grupo de países y en el otro cada país contiene los nombres de los equipos de fútbol campeones en los últimos 10 torneos. Vamos a involucrar dos listas desplegables como listas dependientes, en las cuales en la primera vamos a colocar los países y en la segunda una lista dependiente en la cual al seleccionar el país se van a ingresar los nombres de los equipos campeones del país seleccionado. Entonces primero vamos a crear los nombres de los rangos. Seleccionemos los países y a este rango llamémoslo países. Y ahora seleccionemos toda la tabla con los encabezados de los nombres de los países y vamos a crear mediante la opción de crear desde la selección. Como solo vamos a crear los rangos a partir de los nombres de las columnas, entonces utilizamos solo la fila superior. Damos a aceptar y aquí ya tenemos todos los nombres de los rangos. Entonces vamos a crear la primera lista en la celda C17 mediante la opción validación de datos con el criterio lista. Y aquí colocamos igual países y ya aquí tenemos los países. Segundo, vamos a crear la otra lista desplegable que va a ser dependiente de la anterior. Entonces allí utilizamos la función indirecto para que la referencie dependiendo
del país que seleccionemos. Y efectivamente aquí ya podemos seleccionar primero el país, digamos México, y aquí estarían los campeones de México. Si seleccionamos Argentina, vamos a tener los campeones de Argentina en los últimos 10 torneos. España, de igual manera. Y por último, Chile. Entonces, esta es otra de las opciones que tenemos al momento de utilizar la función indirecto. En este tercer ejercicio vamos a utilizar esta tabla, en la cual tenemos la cantidad de unidades vendidas durante el año 2022. Entonces vamos a crear los nombres de rangos y con base en los nombres vamos a crear unas listas de pendientes, en la cual tendremos una para los meses y otra para los productos. Y de acuerdo al mes vamos a sumar las cantidades y de acuerdo al producto de igual manera vamos a sumar sus cantidades. Entonces vamos a definir los nombres de rangos. Seleccionemos los productos y a este rango llamémoslo productos. Seleccionemos los meses. Este rango llamémoslo meses. Ahora seleccionemos toda la tabla y vamos a crear los nombres con la opción de crear desde selección. Aquí sí necesitamos tanto fila superior como columna izquierda. Y de esta forma ya tenemos los nombres de los rangos, celulares y los meses. Entonces vamos a crear la primera lista para los meses mediante la opción validación de datos, el criterio de validación lista. Y aquí decimos igual meses. Y aquí podemos seleccionar los meses. Entonces aquí vamos a sumar. Entonces igual suma indirecto, dependiendo del mes. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, marzo. Y efectivamente ya nos está indicando que hay 253 unidades. Vamos a hacerlo también para los productos. Entonces creamos la lista, igual productos. Ya podemos seleccionar productos y aquí vamos a sumar. Suma indirecto de acuerdo al producto. Y efectivamente me dice que relojes hay 467. Si selecciono celulares, dice que hay 815. Efectivamente. Si selecciono abril, me dice que hay 303 y efectivamente. Esta es otra opción de la función indirecto al interior de otra función. En este último ejercicio vamos a utilizar 4 hojas de cálculo. En cada una de ellas tenemos 3 agencias de una empresa en la cual venden o distribuyen los mismos productos y queremos establecer un resumen. Para ello vamos a utilizar la función indirecto de Excel, pero vamos a referenciar ahora celdas o rangos que están en diferentes hojas de cálculo. Entonces vamos a incluir aquí la función indirecto. Vamos a hacer referencia a la agencia. Hay que tener en cuenta que el nombre de la agencia debe coincidir con el nombre de la pestaña. Esto con la finalidad de poder hacer referencia a rangos en diferentes hojas de cálculo. Entonces utilizamos el símbolo de exclamación y en el caso de los televisores están en la celda B2. Entonces aquí la agencia 1 en televisores tiene 15, efectivamente, 15 televisores. Vamos a hacer lo mismo para cada una de las demás agencias. Entonces en este caso necesitamos fijar la columna para que esta no cambie, entonces la podamos jalar en cada una de las demás celdas. Entonces tenemos que la agencia 2 tiene 8, la agencia 3 tiene 7, efectivamente.
Vamos a hacer lo mismo con las neveras. Referenciamos la hoja de cálculo y lo encadenamos con, en este caso, es la celda C2. Y de igual manera vamos a anclar la columna. Jalamos y ya tenemos para cada uno la correspondiente referencia. Vamos a hacerlo igual para los celulares. Primero la agencia y lo encadenamos con la celda D2 y de igual forma bloqueamos la columna. Lo jalamos para cada una de las celdas y por último vamos con los computadores. En la celda E2 y bloqueamos o anclamos la columna. Efectivamente, aquí ya tenemos un uso adicional de la función indirecto, pero en esta ocasión estamos referenciando celdas que hacen parte de diferentes hojas de cálculo. Bien, hasta aquí hemos utilizado de diferentes formas la función indirecto de Excel. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.